Segundo video de lectura de Génesis para compa por parte de Bernardo Fuentes Herrera, egresado de la Maestría de Ciencias Físico-Matemáticas y estudiante de Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión. A continuación, estamos viendo más acerca de la lectura de Génesis. Y bueno, si vimos también parte de la lectura comparada, resulta que los dioses del Medio Oriente conforman propiamente las partes de la creación, las partes del universo. Y para ello vamos a hacer un contraste del pensamiento que se piensa acerca de creación, de lo que significa crear, y de lo que en la actualidad parte de la cosmología nos aporta con sus estudios. Vayomer Elohim, Yehi Or. Y en sentido de lo dicho, conforme a la lectura comparada, pues aquí ya hay una cierta diferencia porque comienza a hablarse de que los seres creados fueron sabiduría y estatura y otro tipo de dioses. Parte de esta lectura comparada es que vemos la diferencia de la luz como criatura y no como Dios. Pero bueno, el asunto es ver qué nos aporta la cosmología, en particular por parte de la cosmología cuántica. Sabemos por parte de la cosmología que cuando nosotros vamos a la relatividad general, y en particular en la parte propia del modelo de Freeman-Robertson-Walker, Lemaitre, que podemos tener una acción y que hay cosas que van a depender del parámetro de Hubble. El parámetro de Hubble es como si fuera una especie de radio de expansión del universo, tal que cuando se aplica por causa de irnos hasta el pasado, dicho así, en los niveles de expansión del universo, cuando era súper diminuto, propiamente es pensar como si fuera un átomo. Lemaitre le llama el átomo primigenio. Ya con base a lo mencionado, le podemos pensar aplicado el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica y aplicar a la mecánica cuántica porque se aplica a niveles diminutos tipo átomo. En tal sentido dicho, resulta que aquí en la ecuación 5.10 del artículo de Adkats de Cosmología Cuántica para Principiantes, que podemos comenzar a pensar en que hay cosas más importantes que el espacio-tiempo y el tiempo en sí. Para pensarlo así, hemos de pensar que no hay cosas como hablar de el anterior, no hay algo anterior dicho con esto mencionado, porque lo anterior es propio del principio de incertidumbre de la cosmología cuántica. Es pensar en una especie de punto fijo en un espacio-tiempo. Debido a que no podemos pensar ello, no hay forma de hablar de un origen. Y en este sentido mencionado, ya propio por Adkats en su artículo de Cosmología Cuántica para Principiantes, resulta que al comparar Génesis o llamado Bereshit es no hallar el momento en este Vayomer. No hallamos el Vayomer como un momento dado de creación. No significa, con base a lo mencionado, que el Vayomer y el Yehi no sea propio a algo interno de Dios. En este sentido, en el interior divino, conforme a lo mencionado, se da esta creación. Y esta creación permite interacción, y la interacción es lo que produce el Vayomer, tal que es propio a pensarle en el sentido cuántico como una forma de desdoblamiento. En este sentido, pensar en crear no es pensar en dar inicio a un tiempo o un espacio, sino pensar en una forma interior de Dios en que da de sí. Al hacer ahora un contraste de la lectura de Bereshit, en los primeros versículos, observamos
que la idea principal de crear depende del verbo bará. El verbo bará se usa de manera creativa por parte de Dios en otros versículos de la Biblia, en particular en Isaías, en la parte en la que Dios dice crear las desgracias. Pero si vemos de manera contextual, las desgracias que Dios hace, las hace de manera interactiva. Luego, el verbo bará, si hemos de extraer su idea propia del verbo, es una creación interactiva. Dios no crea si no interactúa con su universo. Y en tal sentido, esto es la idea contrastada de Génesis al respecto.